de Otras Voces aquí en Hoja de Ruta. Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy contamos con la presencia de Jacobo García, analista político, con quien vamos a conversar sobre lo que está sucediendo como parte de la crisis sanitaria, como parte de la pandemia, y sobre qué va a pasar tanto en lo político como en lo geográfico de este país y de la región, porque ya aquí ya tenemos un montón de novedades. Hoy en la mañana estábamos escuchando inclusive que hasta el bachillerato internacional ya le volaron la cabeza de los colegios fiscales. O sea, todo el recorte contra la clase media. O sea, nada le topan a las grandes empresas. Es más, el artículo 5 de esta ley que hablaba de esta tasa del 2% para las personas que tengan paraísos fiscales, algún bien, alguna cosa que esté registrado por allá, pues obviamente ya rapidito los agenciosos asambleístas de, de ciertas bancadas ya lo retiraron, ¿no? Pero, o sea, sigue la metida de mano al bolsillo a la clase media, a quienes ahora inclusive hasta el presupuesto de la educación superior se está reduciendo. Le damos la bienvenida a Jacobo, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Esperemos que los amigos de inteligencia nos estén sintonizando porque a cada rato nos cortan, entonces sabemos que pueden estar por ahí bien agenciosos también. Muy buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes, querido César, amigos de Hoja de Ruta, un abrazo caluroso a todos, gracias por tenerme en cuenta como siempre y bueno, sigamos, ¿no? Lo nuestro es el análisis y eso es lo que van a encontrar, análisis y más análisis, ¿no? Así que bienvenidos a todos los que se unan. Exactamente. Bueno, ¿qué va a pasar con el Ecuador viendo cómo estamos este rato sembrando dentro de esta crisis sanitaria? ¿Qué va a pasar con el Ecuador saliendo de esto? Bueno, creo que es imposible decir nada, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que este país solo se planifica para la semana entrante, ¿no? Y lastimosamente creo que eso es lo que está sucediendo otra vez. Yo he insistido mucho en este tiempo en que lo que está pasando es una recomposición forzada del orden internacional y por lo tanto nacional. He hablado de que nos acercamos a una economía similar a lo que sería una economía de guerra, a una gran depresión. Entonces yo he insistido en que estos escenarios se afrontan refundando la nación, buscando un pacto sólido, duradero, entre los diferentes actores. Y creo que eso no está pasando, querido César. Entonces, lo que está pasando es más bien buena parte de la historia de este gran país, ¿no? Peleas, luchas internas, rivalidades, incluso en lo económico, como tú hablabas, se sigue viendo todo en términos de ajuste, ¿no? Como si esto se tratara de un simple ajuste, más allá de que sea a la clase media, baja, alta. Creo que todavía no visualizamos, ¿no?, lo que se nos viene, o sea, que es una recomposición forzada. Entonces, ¿cuál es el futuro de esto? En lo inmediato, para cerrarte la idea, creo que sí este mes es fundamental por esas leyes que se están discutiendo en la Asamblea, ¿no? Y digo que es fundamental no solo porque esas leyes pueden en parte definir buena parte del rumbo que se nos viene, sino por la salida o por la forma en la que se va a resolver eso. Me explico muy rápidamente. Una de las salidas que ya se ha hablado es muerte cruzada, es decir, no se aprueban esas leyes y por lo tanto el gobierno podría convocar a muerte cruzada. El otro camino es lo del Ministerio de la Ley, ¿no? Tratar de que esas leyes pasen de alguna manera para que el gobierno coja aire para lo que se viene, y ahí es donde ponemos la ayuda económica internacional que están recibiendo del FMI o de otros organismos. O la tercera, que cada día veo menos posible, que es la de la armonía, y que es la que a mí me gusta, ¿no? Y esto se lo digo a los señores de inteligencia para que escuchen bien, porque es lo que llevo diciendo casi un año, y tú me conoces. Yo siempre he apostado por una salida, no salida del marco, sino por un acuerdo, un consenso básico entre fuerzas, actores que permitan, por lo menos, generar un cimiento sólido, ¿no?,
para lo que se nos viene. Entonces, como eso no va a pasar, me imagino que, no sé, habrá que esperar cómo van los acontecimientos y ojalá que sean el mejor de los términos, ¿no? Esperemos que así sea, pero viendo las cosas como están, al parecer los únicos que se están acomodando son aquellos llamados las élites de este país, porque todo es para los empresarios, nada para el pueblo. Sí, bueno, ahí, a ver, ahí se refleja un poco la relación de poder, ¿no? ¿Quién está gobernando a través de este gobierno? Que me parece que ahí hay un cambio respecto a octubre, cuando hablábamos tú y yo, porque creo que esa coalición de poder que sostuvo al gobierno, creo que a día de hoy está mucho más frágil, ¿no? Ya hemos visto ahí ciertos conflictos, ciertos alejamientos ya desde grupos empresariales, mediáticos, políticos, y eso hay que descifrarlo porque eso es bien importante, ¿no? Pero sin duda, más allá de eso, como tú señalas, un gobierno débil, donde mal o bien está manejado por ahí por ciertos grupos, sobre todo quiteños, vinculados a la banca, a la economía y demás, y el lado este internacional, ¿no? Sujeto por organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, que a su vez tienen relación con estos grupos de poder nacionales, pues entonces un poco la respuesta viene por ahí, querido César. Este gobierno que se vendió como el gobierno del diálogo, el gobierno de la paz, de todos, de la vida, pues ni siquiera está interpelando o incluyendo a esos actores, clases medias, estudiantes, sindicatos y demás, ni siquiera los está incluyendo para redefinir algo tan importante como esto, ¿no? Entonces, ahí tienes otro error gravísimo, a mi modo de ver, que es lo de la educación, o sea, no, que más que error supongo que es una imposición, ¿no? Pero bueno. Debe ser una imposición porque justamente no sabemos, o sea, no saben de dónde va a sacar plata, ¿no? Ya nos han sacado de todo lado, entonces ahora toca la educación, que es lo más vulnerable, lo más rápido. Puedes, Y lo que te impone, perdón, lo que te impone el FMI muchas veces, claro, ¿no? claro, así Así es, es. así es exactamente. Y eso es lo que vamos a tener que ir descifrando nosotros con el tiempo, pero bueno, vemos también que de esto también nos ha sorprendido de que a pesar de todas las restricciones hoy ya vimos una protesta que fue bastante significativa, no fue tan poquito como advertían algunos, pero ya, o sea, ya el pueblo mismo se está dando cuenta y eso podría desencadenar en un estallido social. ¿Crees tú que podría ser peor que el de octubre o por ahí mismo? Sí, a ver, es preocupante, efectivamente. Yo he señalado que en el primer mes de gestión de la pandemia, digamos que un poco el ánimo era más enfocado desde la emergencia sanitaria, ¿no? La gente tenía miedo. Hola, hola. Hay un ruido ahí, ¿sí? Sí, ¿Ahora? ajá, ahorita ya está mejor. Sí, ok. No, yo decía, a ver, decían que el primer mes de la pandemia me parece que estuvo más atravesado por lo que es el miedo a la propia amenaza del virus, de la salud, por lo que vimos. Oigo un ruido muy fuerte, querido César. Sí, sí, estoy yo también escuchando, parece que algo están, no sé qué está, estamos revisando nosotros también el tema técnico, pero parece que no es de acá. Hola, Ya. hola, ¿ahí me Sí, escuchas? sí, Ya. escucho. Sí, a ver, repito otra vez la idea, ¿no? Digo que en el primer mes de gestión de la pandemia, el escenario estuvo muy atravesado por la catástrofe humanitaria, ¿no? Por este ánimo internacional de sensibilidad, de miedo, ¿no? De sentimiento de unión, porque al final todo el mundo lo estaba sufriendo, luego comenzamos a vivir lo que pasó en Guayaquil, y un poco ese quédate en casa fue un coro internacional, ¿no? De seamos corresponsables hasta que esto vaya pasando. Pero conforme ha pasado el tiempo, ya llevamos un mes y medio, más o menos, o más, de aislamiento, entramos en una nueva etapa que, como tú bien señalas, empieza a estar definida por otras variables. Y entre esas variables, lo que encontramos ya es que mucha gente vive una situación económica delicada, o sea, necesita ya
trabajar, fuente de ingresos, porque ya o se ha comido los ahorros o ha quedado desempleado por esta situación. Entonces empieza a haber una presión social desde ahí. Y eso, claro, si le sumamos que la respuesta gubernamental o la respuesta de las élites políticas no es una respuesta clara de confianza, de certidumbre, de este es el rumbo que estamos manejando, así vamos a salir de esta gran catástrofe, que es lo que te decía antes de este pacto, ¿no? Social, institucional y demás. Si no hay esa certidumbre, la gente pues va a entrar en un estado de nerviosismo, de angustia, porque ya entramos en fase plena de supervivencia, ¿no? Y insisto, vuelvo a hacer un llamado. Yo siempre he llamado al orden, a la democracia, al respeto de las instituciones, y tú lo sabes, César. Yo jamás he llamado a ningún estallido, revuelta ni cosas así, pero esto es pura sociología y sociedad. O sea, el gobierno tiene que entender que la gente lo está pasando mal y que en el momento en el que vivimos hay que tratar de dar certidumbre y ser justo en las cosas. Entonces, anunciar unilateralmente recortes, agravios, como el tema de la educación, es normal que a la gente le cabree y al final puedan ir generando un rechazo mayor que vaya cambiando las coordenadas del contexto coronavirus. Y créeme que no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que, insisto, este país salga unido y fortalecido, pero es increíble. No entiendo cómo están otra vez repitiendo mismos errores que han repetido meses anteriores, ¿no? Claro, están repitiendo más o menos un patrón parecido al de octubre, aunque acá es ya digo yo, con mayor saña, porque, o sea, ya te topan el bolsillo de la clase media, que encima más se queda desempleada. Quitan el presupuesto a la educación superior, que también afecta a las clases más perjudicadas de este país. Y ahora, por último, también la educación media básica, y que quitan el bachillerato internacional. O sea, todo es contra el pueblo. Entonces, no esperen pues un ramo de flores con todas esas decisiones. Sí, no, totalmente, querido César. Y además, a ver, el tema de la educación va más allá incluso de lo que es un tema estrictamente económico, de ajuste y todo esto. Creo que tiene una carga simbólica mucho más fuerte, que es la de una conquista social lograda a través de los años por parte de la ciudadanía, ¿no? Hay un relato muy fuerte de que la educación es una de las vías principales para el desarrollo del país, que es un derecho que debe estar al alcance de todos. Entonces, esta forma de anunciar un recorte de tal magnitud, más allá de los términos económicos, es un ataque simbólico muy fuerte a buena parte de la población y además en lo social a los grupos de estudiantes, que como sabemos son de los grupos más organizados, contestatarios. Entonces, insisto, o sea, muchas veces son las formas lo que puede generar agravios innecesarios. Entonces, si es el momento de replantearnos el Estado, la educación, la salud, las inversiones, el sector productivo, hagámoslo bien, hagámoslo convocando a la ciudadanía, a los sectores ciudadanos, pero no lo hagamos así, unilateralmente, intempestivamente, tratando de camuflar o de imponer agendas internacionales, porque si no, obviamente, como tú dices, la gente, esto se va a convertir en un agravio y la gente va a contestar a ese agravio, es así de sencillo, ¿no? ¿Tú cómo has visto el manejo de la comunicación del gobierno nacional en esta crisis? Porque esto de llenarnos de cadenas de 2, 3 minutos con el mensaje presidencial, pero no verle al presidente tomar esas riendas de la emergencia. ¿Cómo le ves tú el manejo exacto de la crisis de comunicación que tiene el gobierno? No, muy mal. Lo veo, a ver, parto de dos cosas. Yo soy de los que piensan que toda comunicación política tiene que estar vinculada con una realidad social y política. Es decir, si yo voy a hacer comunicación política, lo que voy a decir, con quién voy a conversar o el tema que voy a poner en la mesa, tiene que tener un respaldo, un asidero o un proceso de ida y vuelta con la ciudadanía con la que yo estoy conversando. Todo lo que no entre ahí para mí son bombas de humo. Entonces,
hoy en día hay una falsa creencia, desde esto que llaman marketing político y todo esto, de que a través de spots, comunicación vertical, cadenas nacionales, spots y no sé qué, que con eso ya se está cumpliendo un proceso de comunicación política y exitoso, ¿no? Y yo lo rechazo absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que has visto con este gobierno? Primero, gran descoordinación, es decir, dispersión de voceros, dispersión de mensajes, no ha habido una línea congruente que a la ciudadanía le haya dado certidumbre de lo que se está haciendo, de hacia dónde nos quieren llevar. Por otro lado, como te digo, o sea, ha habido muchas cadenas o mensajes que han ido más dirigidos hacia los propios medios de comunicación que hacia los ciudadanos, ¿no? O sea, yo alucinaba ese día de esa cadena que poco más el señor presidente salió a decir que sí era nuestro presidente, ¿no? Claro. O sea, gracias, no lo sabíamos. Entonces, no hay certezas, luego no hay una cadena establecida de mando, ¿no? Donde la ciudadanía identifique, a ver, este es el presidente, o si no es el presidente, quién es el segundo a bordo, de quién se encarga cada uno, hacia dónde nos están llevando, cuál es el plan. Más bien ha sido todo muy volátil, reactivo, confuso. Yo voy a reconocer que no es fácil, César, o sea, esta crisis puede desbordar a cualquier gobierno y a cualquier país, pero obviamente con la materia prima que teníamos aquí, digamos que los resultados han sido aún peores. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, muy mal. Y aparte otro error grande, que bueno, luego se fue más o menos subsanando, pero era este de no reconocer la realidad. O sea, todo indicaba ya que esto se estaba saliendo, ¿no? El número de fallecidos, víctimas, contagiados y demás. Y hasta que se empezó a reconocer eso y reaccionar, pasó un tiempo, incluso acusando a la gente de fake news, de conspiraciones, ¿no? O sea, absurdo, lo mires por donde lo mires, querido César. Bueno, ahí todavía parece que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Porque ya tienes ahí la bronca que se armaron con CNN y también la bronca que ahorita está ganando el señor presidente con nosotros los medios digitales. Porque al nosotros decirnos que somos la nueva pandemia, porque nosotros votamos todos los virus de fake news, que de acuerdo a la cadena del domingo, en el Día de la Libertad de la Prensa, entonces siempre tiene que encontrar un culpable el señor presidente. Sí, y mal enfocado el culpable, y va más allá de nuestros valores éticos, morales, políticos, de que creamos en la libertad, de que creamos que es deleznable que ataquen así sean medios digitales, periodistas, sino digo, es torpe porque yo siempre he dicho que este gobierno no entiende el nuevo mundo. Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. No entienden las redes sociales, no entienden este ecosistema donde la ciudadanía es mucho más horizontal, empoderada, donde no se conforma solo con ser receptor de noticias, sino que también quieren ser emisores, intermediarios, es decir, protagonistas del relato, ¿no? Que ese es un poco el espíritu que tienen ustedes, ¿no? Hoja de ruta, voces, uno analiza eso y son experiencias así, ¿no? Colectivas desde lo social, que luego han ido cobrando empuje a través de otros ciudadanos en redes sociales. Entonces, como no entienden eso, no entienden que las redes, obviamente, si bien tienen muchas virtudes, pues también van a encontrar eso, ¿no? Cuando hay estos ánimos de incertidumbre, de angustia y demás, obviamente va a haber focos que muchas veces no son voluntarios, son propiamente involuntarios de nerviosismo, de dudas, de creerse falsas noticias, de divulgarlas. Pero insisto, o sea, eso forma parte de lo que es el propio ecosistema de redes sociales. Yo estoy de acuerdo en que tal vez los medios tradicionales, ¿no?, que ellos se creen más rigurosos y mejores que el resto de medios, creo que ellos podrían ser, por ese tipo de comunicación más tradicional y vertical, podrían estar para eso, ¿no?, para filtrar y tamizar un poco más cuáles son las noticias contrastadas y cuáles no. Pero lo que no se puede hacer a partir de eso es plantar una dicotomía, ¿no?, donde unos son buenos y otros son malos, donde unos son la fuente de la verdad y otros la fuente de la mentira. Eso es no entender
el paradigma del siglo XXI, de la comunicación horizontal y del mundo en el que vivimos. Y añado otra cosa, querido César, yo me cago de la risa cuando siguen diciendo que hay ataques de fake news, porque si hay alguien que se dedica realmente a las fake news, y está comprobado, es buena parte de este gobierno y buena parte de otros periodistas que han estado por ahí más o menos cerca de este gobierno, ¿no? Justamente ayer estábamos haciendo un análisis de esas fake news y la mayoría de esas fake news venían de medios grandes, ¿no? Los medios conocidos y de algunos actores políticos que dicen que hacen comunicación. Entonces, justamente de ellos es los que vienen las famosas fake news y no de los medios digitales. Ahora, el gobierno también se autoproclama poco más y el santo redentor de la libertad de expresión, porque hablaba el señor presidente de que con él se firmó el convenio de la Carta de Chapultepec, y con él se respiran los aires de libertad, y él se mantiene en ese discurso, al parecer. No sé si pues se podría entender que el señor presidente vive en una burbuja, la gente que le maneja redes sociales está en otra onda, porque, o sea, no entendemos, nos está investigando la corrupción y salen con un hashtag caiga quien caiga, o sea, no entendemos, o sea, son ellos mismos pues los que están haciendo esto. Sí, hay una disonancia cognitiva muy fuerte, ¿no? Verás, yo te lo voy a poner así y voy a tratar de ser ecuánime, ¿no? Aunque es difícil cuando uno habla de estos temas. Pero yo creo que este gobierno y la coalición de poder que lo sostuvo o que lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy, su premisa fundamental de concepto de democracia es libertad para todos excepto para los correístas, ¿ya? Porque ellos creen en su mundo, yo estoy seguro que ellos lo creen, ellos creen que el correísmo es poco más que una amenaza nacional, internacional, es una peste, es como, en fin, como los regímenes fascistas trataban a ciertos enemigos que ellos tenían encapsulados ahí. Entonces, bajo esa premisa, este gobierno encontró un marco de gobernabilidad y de estabilidad mínimo desde la propia ruptura con el correísmo, ¿no? Y eso ha sido el proceder siempre. Entonces, si uno mira un poco los procesos que ha habido contra personas señaladas como correístas, y ahí vamos desde aquel famoso caso SECOM, donde al final se vio que era un pequeño caso que lo convirtieron en algo mucho más magnificado y donde hubo persecución, ¿no? Tienes eso, tienes ciertos sucesos de octubre que a día de hoy no hay pruebas de las acusaciones que han lanzado. Tienes el caso del arroz verde que, más allá de lo que haya en sí de verdad en eso, ves las formas y ya te queda claro, ¿no? Que cuando hablamos de libertad o de justicia para un grupo de ciudadanos, no es lo mismo que para otros. Entonces, si tú eres correísta, da igual el debido proceso, da igual los tiempos, da igual la defensa, da igual. Ahí vemos también un poco el tema del partido político, ¿no? Cómo están tratando también impulsar esa proscripción en todos los niveles. Entonces, te digo, por ser ecuánime y por tratar de ponerme en su marco de pensamiento, creo que ellos sí se creen que son baluartes de la libertad, pero para el 75% de la población, para la otra, me parece que más bien caiga quien caiga, ¿no? Exactamente, caiga quien caiga y se ha gobernado solamente con el odio hacia el gobierno anterior, porque no se ha visto nada interesante como para resaltar en este gobierno. Y es lo que yo digo, ¿no? ¿Qué dirán los historiadores con el tiempo de este gobierno? Dirán, se dedicó a perseguir correístas y punto, porque no hay nada más de este gobierno. Aparte, también, bueno, va a pasar a la historia como de un manejo totalmente erróneo de una crisis sanitaria, que si bien es cierto, nadie estuvo preparado, pero que sí había cómo tomar medidas. Sí, muy interesante lo que comentas. Efectivamente, yo creo que para el anticorreísmo social y político, creo que este gobierno ya ha cumplido lo que era su propósito, ¿no? Que era un poco enterrar y perseguir a aquel régimen de 10 años que ellos consideran que fue
malo para el país, que fue corrosivo de las libertades, que dejó una economía quebrada, ¿no? Para esa gente creo que la historia va a ser contada así, que fue un gobierno de transición donde hay que agradecerle al señor presidente por habernos salvado de esa plaga. Para la gente que, como yo, miramos el país desde otra lente, y como tú, que estoy seguro también, la lente en la que nos importa la economía, la sociedad, los derechos sociales, el trabajo, los ciudadanos, que la gente conviva en armonía, en paz y en prosperidad, pues para esa gente obviamente el resultado es el que vemos hoy. Y no es algo subjetivo. Tú valoras objetivamente estos 3 años y ahí están los resultados, querido César. O sea, la economía no ha mejorado, al revés. Hemos entrado en un programa de tutela internacional donde no se está gobernando en beneficio del pueblo. No veo resultados exitosos en términos sociales, en la educación, en la salud. Más bien, como tú señalas, lo que se está haciendo es ajustar y desinvertir. Y aquí cierro la idea con el tema que tú has dicho de la gestión de la emergencia. No debió ser fácil. Esto ha afectado a todo el mundo. Pero si tú ya llevabas una agenda de desinvertir en el sector social, si ya se había señalado hace tiempo serias acusaciones de corrupción y de reparto político, que ahí están las pruebas del día de ayer, que ya ha habido un caso abierto, ¿no? Y esto también lo acusaban de fake news y no sé qué. Entonces, si venías de ese contexto, era muy difícil que pudieras salir de esta gestión, por lo menos con una gestión mínima decente, ¿no? Y comprendida por la gente. Entonces, lo mires por donde lo mires, es un gobierno que no ha logrado mejorar nada para mí de lo que veníamos de los años anteriores, ¿no? Exactamente. Jacobo, para ir a un tema político, ¿tú qué opinas de que muchos políticos hoy están hablando de que ya no existen las derechas y las izquierdas? ¿Tú crees que se perdió ya totalmente el tema de las ideologías o es algún tipo de nueva corriente de apoliticismo o de desideologizar la política? Sí, a ver, creo que es parte y parte, querido César. O sea, a ver, por un lado hay un interés que viene desde hace décadas, ¿no? El referente tal vez más notorio fue Francis Fukuyama, en la década de los 90 en Estados Unidos. Él tiene un librito que se llama El fin de la historia, ¿no? Y él hablaba, era una tesis, ¿no?, donde él apostaba porque el liberalismo ya había ganado esa batalla contra el comunismo, que era su antagonismo, ¿no?, en modelo económico, social y político, y que por lo tanto nos acercábamos a una época del fin de la historia donde no iba a haber ya esas batallas dialécticas en términos ideológicos entre modelos de producción, economía y todo eso, sino que más bien nos íbamos a acercar a una era un poco más que globalizada, bajo el mismo esquema y paradigma liberal, globalizado y todo esto, ¿no? Creo que de ahí parte y luego se ha tratado efectivamente de posicionar a través de diferentes regiones, personajes y contextos este tema de que ya no es la época de las ideologías, ya no hay que discutir en términos de izquierda y derecha. Un gran referente, por resumírtelo mucho, lo tuviste con Macri en Argentina, ¿no? Él trató un poco de jugar esa carta de lo que llaman pospolítica, ¿no? Es decir, ya pasó ese viejo mundo de la izquierda, la derecha, de la ideología, ahora ya estamos en un sistema donde tenemos que ser más pragmáticos y no cuestionar tantas cosas. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo sí reconozco, y te lo digo desde una persona que considero que tengo ideología, lo que sí reconozco es que las etiquetas izquierda y derecha han quedado cortas para explicar este mundo y para posicionarnos en él. Yo sí creo que esas etiquetas desde hace tiempo no están abordando totalmente o mayoritariamente las coordenadas básicas y fundamentales de la disputa del nuevo orden internacional que vendrá, de los nuevos modelos económicos, productivos y todo eso. Pero insisto, una cosa es decir
izquierda y derecha no lo explica todo, ¿no? Y otra cosa es pasar al nivel de la pospolítica, del fin de la historia, donde lo que se intenta ahí es justamente quitar cualquier debate en términos ideológicos en favor del status quo y del actual establishment, ¿no? Claro, así es. Ahora, ¿tú ves que el gobierno pueda tener un candidato presidencial, salvo que obviamente ya el señor Otto Sonnenhorner ha aclarado que él no es candidato a nada, o que sus actos dicen lo contrario, pero ¿qué crees tú? ¿Que puedan presentar alguna carta como para ellos querer perpetuarse en el poder? Bueno, vaya pregunta complicada, muy interesante, ¿no? Pero, a ver, ¿qué te diría yo, querido César? Yo me imagino que sí, me imagino que sí, porque, vamos a ver, todo gobierno, más allá de que en términos de animal político, cualquier gobierno político quisiera reelegirse, ¿no? Porque podríamos decir que esa es su naturaleza, ¿no? Del animal político. Como dudo que eso esté presente en este gobierno, que no se sabe muy bien lo que es, ya siquiera por supervivencia, ¿no? Por un intento de al menos mantengamos algo de poder, ya sea en la asamblea, aunque no ganemos el gobierno, creo que por propia supervivencia les interesaría tener una carta donde ellos puedan refugiarse. Ahora, la gran pregunta es cuál es esa carta o cuál va a ser esa vía que ellos elijan para continuar un poco o presentarse a la reelección, pero en los términos que te digo, ¿no? Lo de Otto, que parecía lo más claro hasta hace poco, no sé, porque supuestamente hay una disputa interna ahí, no sé qué tanto de esa disputa es real y qué tanto no, o qué tanto se solucionará luego en una coalición y qué tanto no. Yo creo que Otto ahora es como una figura más flotante, que está ahí un poco haciendo un posicionamiento propio, ¿no? Y más bien distanciándose del gobierno, y eso hay que ver luego en qué recae. Si, como te digo, recae en que vuelve al mismo redil, en que va a otro redil, o en que a partir de esa supuesta ruptura trata de formar una especie de coalición algo más amplia, donde ciertos personajes del gobierno puedan un poco camuflarse. Pero para cerrar la idea, una opción electoral en términos del propio gobierno, es decir, que se presente, soy la opción de que continúe el gobierno de Lenin Moreno, de lo bueno que hizo el gobierno de Lenin Moreno, una opción así está condenada al fracaso, en eso no tengo ninguna duda, ¿no? Exactamente, yo creo que también que por ahí va el tema. Pero bueno, veamos a ver qué es lo que sucede, porque lo que estamos viviendo ahora es simplemente esperar que las decisiones que hayan tomado tanto las autoridades locales como las nacionales nos puedan llevar a por fin ver si podemos aplanar la curva, pero en realidad, pues porque con los números que estamos ahorita más da incertidumbre que certeza, y peor aún cuando se programa, ¿cómo es? Protocolos para serenatas y todo lo demás. ¿Por qué no se hacen esos protocolos para otras cosas? Yo no quiero decir que no sea importante que den una serenata, pero ¿será que será bien recibida una serenata de una madre que acaba de perder su trabajo, o de una madre que sus hijos tendrán que estudiar en un colegio de menor posiblemente calidad educativa porque ya no tienen dinero? Así es, querido César. Mira, yo hoy puse en Twitter un artículo muy interesante de la BBC donde hablaban de dos posibles escenarios, ¿no? Internacionales, hablando del orden internacional, de dos posibles de dos posibles escenarios a los que podemos ir. Y yo esto lo he repetido también durante este mes en mi Twitter, ajustado al escenario nacional nuestro, local nuestro, ¿no? Y esos escenarios no es que vienen así, caen del cielo, ¿no? Se le ocurre a un brillante pensador, sino que es el espejo de la historia. Si uno va un poco 100 años atrás, cuando ha habido grandes depresiones como la que se viene, cuando ha habido un escenario similar de guerra, posguerra, entre guerras, ¿ok? Hay dos caminos y no hay más. O sea, hay un camino que es el de la recomposición en base a la unión, a un nuevo orden, a un nuevo pacto que genere estabilidad, gobernabilidad, mayor redistribución. Y esto en la historia lo ves después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viste cómo Europa salió adelante bajo el marco de la Unión Europea,
viste cómo hubo un plan Marshall de ayuda bestial de Estados Unidos a la Unión Europea para reactivarse. Tuvimos el acuerdo de Bretton Woods, ¿no?, que es este gran acuerdo económico financiero de por dónde iba a ir el orden económico internacional en las siguientes décadas, y eso generó prosperidad, o sea, generó prosperidad y evitó mayor conflicto. Entonces, ese es un camino, querido César, que es por el que yo apuesto para el mundo y para el Ecuador, a la interna, y siempre lo he dicho, ¿no? Y el segundo camino es el que vivimos en Europa en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue ese periodo? Nacionalismo, darwinismo social, en plan sálvese quien pueda, el más fuerte come al más pequeño. Entonces, ¿esto qué fue generando al final? Recelos, competencia, mayor rivalidad. ¿Y en qué derivó? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, insisto, hay dos caminos. La historia lo muestra así. Yo seguiré apostando por el camino 1 y espero que este gobierno algún día lo entienda, que para que le vaya bien a ellos y para que nos vaya bien a todos tenemos que unirnos, pero unirnos de verdad, no bajo falsas promesas o uniendo al 75% de la población y persiguiendo al resto, no solo al resto, persiguiendo a aquel que ellos consideran que tiene relación con el 25% restante, ¿no? Porque hoy en día parece ser que si hace 5 años o 10 trabajaste para la empresa de un señor que era correísta, eso ya puede ser razón suficiente, ¿no?, para estar bajo la mira. Entonces, insisto, no me cansaré de decir que la vía que yo elijo es la vía 1, ¿no? Y no es la que estamos haciendo, querido César. Claro, no estamos propiciando ninguna unidad, a pesar de que nos hagan llamados y todo lo demás, en ningún momento está la unidad, porque ahí ya ves, el día domingo nomás ya nos lanzaron el dardo a nosotros, ya con ustedes igual, y lo peor es que ni siquiera nuestros gremios, que nos supuestamente están para defendernos, los periodistas, están haciendo ese trabajo, están dedicándose a defender a funcionarios públicos. Así que exactamente. no estamos por ese camino de la unidad. Querido Jacobo, muchísimas gracias, te queremos agradecer por siempre atender nuestras entrevistas, son buenos siempre tus análisis y obviamente también agradecerte y pedirte que también te cuides, ¿no?, que estés dentro de casa y que ya pronto pasará esto y podremos estar ya en los estudios de Hoja de Ruta para conversar nuevamente. Con mucho gusto, querido César, te agradezco a ti, a todo el equipo de Hoja de Ruta por dar voz a los que no tienen voz, me incluyo, y seguiremos. Ya saben que para mí es un honor que cuenten conmigo y